Ok, bueno, gracias por haber contestado la encuesta. Bueno, y vamos a continuar con la sesión de este día. Como siguiente punto, tengo unos anuncios que son de parte de la administración académica. Dice que, vamos a ver, dice que está aperturada la colectoría de la universidad en horario de lunes a viernes de 8 a 12, ¿verdad? De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Dice que los interesados en hacer algún trámite de colectoría pueden pasar por la universidad, porque de 8 a 12 está abierto colectoría, ¿verdad? Dice de que también se les pide a favor a todos los estudiantes hacer promoción de las carreras, ¿verdad? De las carreras que la universidad oferta, ya que pues por la situación pues se hace difícil, ¿verdad? Para la universidad pues hacer ese tipo de propaganda, pero a través de la red, ¿verdad? De alumnado pues es posible, ¿verdad? Hacer promoción a las diferentes carreras que la universidad oferta. Y eso es importante, ¿verdad? Para que la universidad crezca. Si alguien les pide información a ustedes, un amigo que ustedes tengan y quiera estudiar, pues le pueden brindar fácilmente, ¿verdad? La información que ustedes conocen sobre el funcionamiento o la dinámica de la universidad, ¿verdad? En el sitio web, aunque en el sitio web también hay información, pueden referirlos al sitio web o a las instalaciones de la universidad, ya que también se está atendiendo a estudiantes en la sección o unidad de atención al estudiante de nuevo ingreso. Bueno, dice también si hay estudiantes de nuevo ingreso. Bueno, también dice que está abierta la administración académica. Si tienen alguna consulta con respecto a sus materias, o no sé, algún trámite administrativo que desean hacer, lo pueden hacer también porque también está abierta la administración académica en el mismo horario de 8 a 12. Y si conocen a alguien que quiera información sobre las carreras las carreras relacionadas con la informática, pueden referirlo, ¿verdad? Al correo eric.mejia@uls.edu.sv. Lo voy a poner en el chat de aquí de la reunión para que les quede por ahí. Es eric.mejia@uls.edu.sv, ya que él es el coordinador de la carrera, bueno, de las dos carreras, de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Computación y del técnico en desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, si tienen algún conocido, algún familiar, algún amigo que quiere estudiar alguna de esas dos carreras, pueden brindarle ese correo para que se comunique directamente con el coordinador y que él le brinde mayor información, mayor detalle sobre las asignaturas y todo, ¿verdad? Sobre la dinámica de la universidad. ¿Queda claro? Bueno, son 3 anuncios, ¿verdad? Uno es de que está abierta la colecturía y también está abierta la administración académica en horario de 8 a 12 de lunes a viernes. Y que si conocen pues a alguien que quiera estudiar, que tenga la intención de que por favor le brinden la información que ustedes conocen, o lo refieran a la página web de la universidad, o si es de la carrera de informática, que lo refieran con el coordinador de la carrera. Para esta sesión pues se había preparado, según la unidad, ¿verdad? Estamos en servicios en línea y como la sesión anterior abordamos el tema digamos, de las páginas web, ¿verdad? Y de los blogs. Ahora quería hablar un poquito sobre ¿cómo se llama? Sobre el cloud computing. Sobre el cloud computing. Por aquí tengo una presentación que les voy a proyectar. Vamos a ver. El cloud computing. ¿Me dicen si ya se ve la presentación? Sí, yo ya la veo. ¿Verdad? Bueno, entonces, habíamos estado hablando de los servicios en línea, veíamos los servicios que nos ofrecen algunas marcas como por ejemplo Google, pasamos por todas las aplicaciones que anteriormente ya las habíamos utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, el Google Doc, ya habíamos utilizado también las hojas de cálculo, también habíamos utilizado también la parte de las presentaciones, de las presentaciones de Google, y también el servicio de almacenamiento, que lo comenzamos a utilizar desde que comenzamos con el proyecto de investigación, con la investigación de cátedra que les creé la carpeta.
para que ustedes comenzaran a organizar cada uno de sus archivos dentro de esa carpeta, ¿verdad? Todo eso es informática en la nube, ¿verdad? Y informática en la nube porque los servicios están, o sea, son accedidos de manera remota, ¿verdad? O sea, los servidores donde no va a haber asistencia, como no, ya ahorita, gracias por recordarme. Ahorita les comparto el documento. Vamos a ver, lo voy a compartir el documento. Está bastante lento el internet ahorita. Esperemos que cargue. Sí, me imagino más que, bueno, acá está volviendo a llover. Sí, está empezando a llover otra vez. Hoy es 31 de mayo del 2020. Vamos a guardar el documento. Ahora lo vamos a compartir con... Vamos a cambiar. Vamos a dar editar público. Bueno, les comparto ahorita el enlace en el grupo de la paginita de Google Doc para que pongan sus nombres para la asistencia. Ahí se los compartí ahorita, ya pueden abrir el archivo. Bueno, entonces, les decía de que habíamos estado utilizando algunos de los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios de ofimática que están en la nube y también el servicio de almacenamiento de Google Drive desde hace tiempito, ¿verdad? Quizás desde la segunda unidad del ciclo comenzamos a trabajar con estos servicios que están en línea, disponibles en línea y que son accedidos de manera remota. Es decir, de que los servidores o realmente donde eso está guardado, ¿verdad? Donde están las computadoras, donde funcionan esos servicios, están en otro país, ¿verdad? Están en otras partes del mundo. Incluso podrían estar en... Hay un servicio que se llama, bueno, no es un servicio realmente, es una infraestructura de alta disponibilidad y de alto rendimiento, lo que significa de que la información no solamente está en una computadora físicamente, ¿verdad? Sino que podría estar en varias computadoras en diferentes puntos del mundo. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, un servidor colapsa porque tiene demasiadas peticiones, o sea, demasiados usuarios conectados a la vez o demasiada información, lo que hace es switchar, ¿verdad?, a otro servidor que está en otro lado que se le denomina espejo y tiene la misma información, pero que posee más capacidad de procesamiento, o tal vez no más capacidad, pero los dos servidores juntos lo que hacen es hacer una distribución de las peticiones. Si tenemos, por ejemplo, por decir algo, si tenemos 1000 usuarios conectados, y eso podría ser una amenaza para que el sistema colapse, ¿verdad? Que se quede trabado, como nosotros decimos. Lo que los firewall hacen es dividir ese tráfico de red en varios servidores, ¿verdad? Entonces significa de que los dos servidores deben estar sincronizados, deben de tener la misma información y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros solamente accedemos a los datos que tenemos guardados o lo que estamos realizando en el momento. Entonces, vale decirlo, ¿verdad? De que detrás de todo esto, de las redes sociales, de los servicios que están en línea, hay una gran cantidad de tecnologías y de infraestructura, ¿verdad? Que hacen eso posible, pero que a la misma vez tienen un gran valor, ¿verdad? Tienen un gran valor económico. Entonces, por eso les he preparado más o menos, tal vez no está tan completa la presentación. Si ustedes tienen dudas, me las pueden ir haciendo y vemos cómo en el momento lo vamos solucionando, lo vamos evacuando, ¿verdad? El tema, pues, es el cloud computing o la virtualidad y los servicios en línea, ¿verdad? El término de cloud computing significa, pues, en español, servicio o computación en la nube, ¿verdad? Servicio en la nube, computación en la nube. Que es prácticamente de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, actualmente vivimos en un mundo basado en la virtualidad. O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? O sea, quiere decir de que nosotros como usuarios del Internet exigimos, ¿verdad?, de que los servicios o que hayan más servicios virtuales, cada vez hayan más servicios virtuales. Nos sentimos cómodos con los servicios virtuales. Por ejemplo, cuando queremos hacer un trámite burocrático, por ejemplo, decir algo, la declaración de la renta, ¿verdad?
Ya no es necesario ir a hacer largas colas allá al Ministerio de Hacienda, sino que a través de una aplicación que está en línea, un servicio que está en línea, es posible presentar la declaración, ¿verdad?, de la renta, ¿verdad? Servicios como, por ejemplo, quiero ver, otro servicio. No se me viene otro servicio a la mente, pero sí, hay muchas empresas, ¿verdad?, que tienen, bueno, las compras en línea son un claro ejemplo, ¿verdad? Ahora no es necesario salir, ¿verdad? Más ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? No es tan necesario salir a hacer las compras, sino que simplemente acceder a alguna de las plataformas de una marca específica y hacer las compras de manera en línea. Y al final, pues nos vienen a dejar el producto hasta la puerta de la casa, ¿verdad? Entonces son cosas, ¿verdad?, de que se han ido desarrollando cada vez más y más y más. Y esto debe, bueno, hay una relación, ¿verdad?, entre la demanda y la oferta, ¿verdad? Entre más personas, más usuarios en Internet demandan servicios virtuales, o sea, servicios no presenciales, las empresas se ven obligadas, ¿verdad?, a migrar a ese tipo de plataformas. Otro ejemplo, bueno, esto ha venido transformando la comunicación en todos los sentidos, ¿verdad? Los antiguos paradigmas de comunicación, como lo hemos mencionado en algunas sesiones anteriores, que, por ejemplo, la radio, la televisión y la prensa, ¿verdad? Todas estas grandes empresas, ¿verdad?, que se dedican a este rubro de la información, han tenido que migrar, ¿verdad? Han tenido que emigrar porque cada vez son menos personas las que consumen el periódico o que compran el periódico de manera física. Entonces, estas empresas tienen que tener una plataforma en donde el producto sea accedido, ¿verdad? Entonces, detrás de todo eso también hay un modelo de negocio que lo vamos a ver más adelante. En la lámina que les estoy presentando dice que es la virtualidad. Dice que se comprende la virtualidad como una nueva forma de relación entre las coordenadas tiempo y espacio, superándose las barreras entre la temporalidad, configurándose en un entorno en que la información y la comunicación son accesibles a grandes volúmenes y posibilidades. La realidad ha sido dividida en tres partes y absorbida por la solubilidad, basada en la instantaneidad de la información y la maleabilidad de los sentidos. Bueno, no les puse las referencias, pero sí citó a Bauman. Bauman es bueno, era un psicólogo que trabajó bastante sobre el tema o trabaja la categoría de la modernidad líquida. Él plantea de que las nuevas generaciones, pues, son solubles, o sea, todas son tendencias. Entonces, de que se rompen todos estos paradigmas, ¿verdad?, del conocimiento y de la información. Por ejemplo, bueno, antes era normal, ¿verdad?, de que alguien se graduara de la universidad, comenzara a trabajar en una empresa determinada y que se jubilara, ¿verdad?, en esa empresa. Ahora no, ahora los empleos pues son más volátiles, ¿verdad? Y hay diferentes modelos de negocio. O sea, ahora existe el teletrabajo, cosa que antes no existía, entre otras cosas, ¿verdad? El trabajo remoto y muchas cosas que se van desarrollando gracias a las tecnologías. Bueno, la filosofía de vida, de los valores que se consideran como ético y moral también han cambiado, ¿verdad? Porque como hay una nueva dinámica de comunicación, entonces las personas buscan un sentido de identidad y ese sentido de identidad o ese sentimiento de identidad lo encuentran, ¿verdad?, haciendo lo que otras personas hacen. Por ejemplo, si estás en una red social determinada y esa red social tiene una tendencia, si tú no haces esa tendencia, entonces no podrías no sentirte como representado por ese grupo, ¿verdad?, por esa minoría. Entonces, todas esas cuestiones han venido modificando las sensaciones, el pensamiento y generando una generación, ¿verdad?, de personas que cada vez exigen más tecnología y más servicios no presenciales, ¿verdad? Bueno, este señor, Simon Bauman, plantea una ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas. En el pasado la vida estaba diseñada específicamente por cada persona, ¿verdad? Y esa persona tenía que seguir los patrones establecidos para tomar sus decisiones en su vida. En la modernidad, pues esto se elimina, ¿verdad? Y se afirma de que las personas han conseguido desprenderse de dichos patrones y de las estructuras, volviéndose, pues como lo repito, en una modernidad líquida, ¿verdad?, donde predomina el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable, que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y todo tiene una fecha de expiración, una fecha de caducidad, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos la modernidad líquida. Algunos de estos ejemplos, ¿verdad?, de la modernidad líquida, bueno, y las tecnologías, bueno, la modernidad líquida depende de las tecnologías. A más avance de las tecnologías, mayor modernidad líquida, ¿verdad?
Por ejemplo, estas páginas de citas, ¿verdad? Por internet, como Tinder, aplicaciones que lo que hacen es, bueno, encontrar relaciones o coincidencias entre perfiles de personas y al final, pues, son relaciones que no perduran, ¿verdad? O sea, que tienen poco tiempo, ¿verdad? De duración. Pero igual, o sea, se llega a configurar como una relación. A eso lo que Simon Bauman denomina el amor líquido. De la vida dice que es una cuestión de nuevos comienzos y con breves, indoloros finales. O sea, donde se transforma también, se ve transformada los elementos culturales, ¿verdad? Los elementos culturales y los valores. En fin, ¿verdad? Eso es lo que se denomina sociedad líquida dentro del desarrollo de las tecnologías. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún comentario sobre la modernidad líquida, sobre los servicios virtuales, la modernización, la no virtualidad? Son bastantes, si nos ponemos a pensar, son bastantes rubros, ¿verdad? Los que se ven en cierto punto, se puede decir beneficiados, ¿verdad? Beneficiados por ese tipo de teoría de la modernidad líquida, por ejemplo, la educación. La educación es uno de las esferas que se han visto más beneficiadas porque ahora incluso hay carreras virtuales, ¿verdad? Carreras en línea. Muchas universidades cada vez impulsan más carreras virtuales en donde no es necesario presentarse al salón de clases, sino que solamente acceder, ¿verdad?, a una plataforma o a un contenido pregrabado e ir desarrollando algunas temáticas que al final son evaluadas. Digamos que esto sería sobre las cuestiones, las bondades, ¿verdad?, que tiene la modernidad líquida. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia al respecto? Por ejemplo, con los cursos de inglés. Hay cursos de inglés. También, bueno, hablaba sobre el modelo de negocio. Detrás de esto hay un modelo de negocio, ¿verdad?, que lo hace autosostenible y que genera grandes ingresos para las personas que brindan el servicio. Y que a la vez, al existir este tipo de servicio, hay muchos más rubros empresariales que se ven beneficiados. Entonces les doy el espacio para que hagan algún tipo de comentario al respecto. Sí, la verdad que sí. Bueno, comparamos, licenciado, cuál era el parámetro en los negocios o del marketing, o sea, el sistema virtual ha venido a innovar y a ayudar o a fomentar que los negocios, que ya sea independientemente cuál sea el rubro, que innoven y se vuelvan autosostenibles, como usted mencionaba. Sí, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Bueno, continuando con la presentación, que la perdí, no sé dónde la tengo. Vale, ahí está. Dice, en la última parte, en la parte de abajo, dice, cada vez demandamos de más servicios remotos, tratando de evitar la presencialidad, ¿verdad? La evolución de las tecnologías se ha asumido rompiendo con los paradigmas tradicionales de comunicación. Inclusive se ha llegado hasta la creación de nuevos lenguajes basados en la conjugación lingüística y el lenguaje basado en iconos, la iconografía. ¿Algún ejemplo de alguna de la transformación de la comunicación que ustedes conozcan? Por ejemplo, bueno, aquí dice, ¿qué entienden ustedes cuando dice de que se ha llegado hasta la creación de nuevos lenguajes basados en la conjugación lingüística y el lenguaje basado en los iconos? ¿Qué entienden ustedes por esos conceptos? ¿O a qué lo relacionan? ¿Alguien puede darme un ejemplo? No sé si es correcto. Bueno, en mi caso, licenciado, yo siento que la parte de los emojis, o sea, nos transmiten una comunicación, ya sea un estado de ánimo, pero yo siento que los emojis es como un estilo o como un método de comunicación. Sí, sí, así es, ¿verdad? Esos son nuevos lenguajes, nuevos códigos de lenguaje. No, O sea, a través de la representación icónica de los emojis se pueden transmitir sentimientos, ¿verdad? Que es lo que más confluye, ¿verdad? En esto de las redes sociales, son sentimientos, ¿verdad? Se están desarrollando diferentes empresas, ¿verdad? Diferentes marcas desarrollan estudios sobre las emociones que convergen, ¿verdad? En las redes sociales con el fin de poder determinar, por ejemplo, tendencias suicidas, ¿verdad? Entonces son elementos de que están ahí y que son analizados, ¿verdad? Gracias a las tecnologías.
También, cuando habla de la conjugación lingüística, se refiere también a la parte donde se deja de escribir. Por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿verdad? Sencillo, es cuando dejamos de escribir las palabras completas y creamos un tipo de sigla, ¿verdad? Que se hace universal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto la XOXO, que según los expertos en psicología dicen que significa besos y abrazos, pero para mí solamente dice XOXO. Entonces son cosas de que se vuelven comunes y digamos que se incrustan, ¿verdad? En los modelos de comunicación y son aceptadas, ¿verdad? De ese tipo de lenguaje, pues la mayoría son palabras en inglés, las que se van como acortando. Por ejemplo, ILY es I love you, ¿verdad? O sea, te quiero. Entonces, hay muchas, ¿verdad? Como esas que se van resumiendo y se van haciendo como normales en este tipo de comunicación. Pasamos a la siguiente. Dice redes sociales. Bueno, en esto, dentro de todo esto, lo que es más, digamos, lo que tiene más énfasis son las redes sociales. Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿verdad? El comercio electrónico, pero el comercio electrónico y también la parte del marketing digital está asociado al servicio de las redes sociales. Digamos de que las redes sociales son como el vector principal, ¿verdad? Dentro de las redes sociales se realiza una parte de comercio electrónico y también una parte de la publicidad digital, ¿verdad? Del marketing digital. Entonces las redes sociales no es un término nuevo, dice la presentación, ¿verdad? Las redes sociales, hablando sociológicamente, es un término antiguo, ¿verdad? Ya filósofos como Durkheim y otros más planteaban conceptos, ¿verdad? Parecidos o relacionados con las redes sociales, ¿verdad? Y hablaban de la agencia también, que son elementos que forman parte de la red social, pero una red social no virtual, ¿verdad? Entonces, en la actualidad nosotros conocemos las redes sociales cuando hablamos, por ejemplo, bueno, ya he escuchado bastantes personas cuando se quedan sin datos o sin servicio de internet en su teléfono, lo que expresan es no tengo redes, ¿verdad? Haciendo referencia a que no tienen acceso a una red social que ellos utilizan habitualmente, porque ahora también el elemento de la conectividad está presente, ¿no? Todos estamos conectados, todos queremos estar conectados en todo y en todo tiempo, en todo momento. Entonces, como que se va transformando, digamos, la concepción de los conceptos, porque las redes sociales no solamente se refieren al aspecto virtual, regreso a la presentación, a la lámina anterior, donde decía de que bueno, que la realidad estaba siendo dividida en tres partes, y era vista desde tres dimensiones. La primera dimensión podría ser el aspecto personal, ¿verdad? En donde nosotros somos parte, o sea, solamente nosotros sabemos nuestras costumbres, lo que nosotros hacemos, nuestros pensamientos. La segunda dimensión es la dimensión social, donde nosotros interactuamos por ejemplo, con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros amigos, familiares, ¿verdad? Y la tercera dimensión sería la dimensión virtual, en donde nosotros nos metemos, con todo el significado de la palabra, ¿verdad? Nos metemos de cabeza en la parte virtual y tenemos un mundo creado ahí, porque desde la virtualidad podemos comprar, desde la virtualidad podemos vender, desde la virtualidad nos podemos divertir, podemos conversar, podemos expresarnos, en fin, son muchas las acciones que se pueden desarrollar desde la virtualidad. Entonces, por eso, en la actualidad o las nuevas generaciones viven en un mundo que tiene tres dimensiones, no solamente dos dimensiones, ¿verdad? Sino que hay una tercera dimensión que es la virtualidad. Y esta virtualidad, pues, exige, ¿verdad?, estar siempre conectados. Entonces, ese es el concepto o el nuevo concepto o la reconceptualización que se le da a la categoría de redes sociales, donde ya las redes sociales no son físicas, sino que hablamos de redes sociales virtuales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ya sabía que el concepto de redes sociales es antiguo? Yo no, licenciado, no sabía que el concepto de redes sociales era antiguo. Sí, lo que se le agrega, ¿verdad?, es el concepto de virtualidad o el elemento de la virtualidad, ¿verdad? No sé si el concepto de redes sociales o el networking, ¿verdad? Redes de trabajo, redes de amigos, todos esos son elementos que fueron planteados hace muchos años por sociólogos ingleses, la mayoría. Entonces, esto es una recontextualización de la categoría de redes sociales, donde si hablamos con una persona, hoy en día, al hablar de redes sociales, todos lo vinculamos con las redes sociales, Facebook o otras que usualmente se utilizan, o la más utilizada, ¿verdad?, del entorno.
Entonces dice que las redes sociales en la modernidad, dice, bueno, aquí está lo que les estaba explicando, creo que me adelanté, porque dice redes sociales no es un término nuevo. Bueno, sí, aquí dice el término redes sociales en la actualidad es una analogía de las redes tradicionales, a las que se le incorpora el elemento de la virtualidad. Estas se relacionan con la masificación y la volatilidad de la información y por lo tanto con el desmedido crecimiento de las tecnologías, o sea, las NTIC, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, ¿qué entendemos cuando se habla de la masificación y la volatilidad o volatilidad de la información? ¿A qué lo relacionan ustedes? ¿A qué creen que se refieren esos dos conceptos? El concepto de masificación y el concepto de volatilidad de la información y de la comunicación, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Efectivamente, esa es, ¿verdad? La capacidad que las redes sociales tienen para poder mover la información. Por ejemplo, si algo pasa actualmente, si pasa algo que sea relevante, son cuestión de minutos para que esa información se viralice, ¿verdad? Y así como hay información que digamos, que tiene una fuente de verificación confiable, también hay información que carece de fuentes de contrastación, ¿verdad? Que sean verídicas o que sean confiables. Entonces ahí hay una construcción, ¿verdad? De otros conceptos, de otras categorías y surge el término de las fake news o conocido también en otros entornos por otros académicos como la desinformación. La desinformación, por ejemplo, lo vimos cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Se decía que el COVID-19 no afectaba a niños, que solamente afectaba a personas mayores, y se hacía una relación, ¿verdad? Se decía que en los países de tercer mundo, ¿verdad? No, de primer mundo, perdón, en los países como por ejemplo Europa, bueno, Europa, el continente, pero por ejemplo Italia, ¿verdad? España, de que había una tasa de mortalidad alta, ¿verdad? Pero se debía a que supuestamente la mayor parte de la población ya no es ni siquiera de la tercera edad, o sea, existe una población adulta que pasa, ¿verdad? Incluso pasa de la categoría de tercera edad y en esos países se ha desarrollado, o sea, se ha concebido, ¿verdad? De que exista una cuarta edad. Ya son personas, no sé bien el dato específico de qué edad tiene que tener para ser considerado de la cuarta edad, pero sí sé que es un número mayor, ¿verdad? O bastante alto de pobladores que se encuentran en esa categoría. Entonces se decía de que los altos índices de mortandad o de mortalidad, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice, ahí me corrigen ustedes si uno sabe, se debían a eso, ¿verdad? A que hay presencia o una sobrepoblación de personas mayores, ¿verdad? Y que también se decía de que el virus podía ser matado, ¿verdad? De diferentes maneras, con el calor, que no sobrevivía a las altas temperaturas. En fin, ¿verdad? Fueron bastantes cosas las que se fueron viralizando, ¿verdad? Que al final pues podrían haberse o resultaron en ser falsas, ¿verdad? Porque sí tenemos casos, ¿verdad? De niños, incluso de niños, bueno, tenemos casos de niños de meses, ¿verdad? Y también de niños de ya de 5 o 6 años, ¿verdad? Que han sufrido, ¿verdad? Por el COVID, incluso que hasta han muerto, ¿verdad? Entonces, esa información, ¿verdad? Esa información que se viralizó, ¿verdad? Bueno, al final, pues era falsa, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Un montón de información de que carece de fuentes de verificación, pero muchas veces nosotros la damos por válida solamente porque por la capacidad o por la cantidad de personas que hacen, o sea, que la comparten, ¿verdad? Decimos, puede ser verdad, o sea, asumimos o convertimos, o quizás el criterio de validez que le aplicamos a la información está basado en la cantidad de veces que la información ha sido compartida, ¿verdad? Y no en sus fuentes de verificación. Eso contribuye, ¿verdad? Al desconocimiento también. Al desconocimiento y también en otros aspectos también contribuye a la desinformación y también hay un fenómeno que se da, ¿verdad? Que es un fenómeno de información, de una información que no es tan sólida. O sea, a veces también las personas se creen que o sea, que conocen un tema solamente porque escuchan a una persona que lo está explicando, ¿verdad? Pero sin irse más allá de la fuente, o sea, de verificar la fuente de donde se está extrayendo la información.
Entonces todo eso se está viviendo, ¿verdad? En todo eso de la modernidad líquida, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? De mi parte estoy bien, licenciado, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Entonces continuamos. Dice, bueno, es así como llegamos también al modelo de negocio, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos si el servicio de correo electrónico, por ejemplo, si el servicio de almacenamiento de Google Drive o el servicio de Office 365 de Microsoft, así como otros servicios más, son gratis, ¿de qué sobreviven, verdad? Entonces resulta de que detrás de todas estas tecnologías, de todos estos servicios que están ahí, ¿verdad? Y que aparentemente son gratis, hay un modelo de negocios. Entonces, ese modelo de negocio se basa en varios aspectos, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? Que han contribuido a este desarrollo es la venta de datos personales. Nosotros nos conectamos a una red social, por ejemplo, y comenzamos a dar nuestra información y esa información llega a ser compartida, ¿verdad? Hay personas que pagan por esa información, ya han sido públicos bastantes casos, ¿verdad? En Estados Unidos, más que todo, por ejemplo, de la red de Facebook que ha compartido información. De ahí viene partiendo de esa premisa, ¿verdad? De la venta de datos personales, también viene la manipulación de esa información con fines comerciales. Se hace un análisis, ¿verdad? Se hace un filtrado de toda la información y al final se pueden determinar tendencias, ¿verdad? Tendencias de compras, tendencias de todo tipo, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿verdad? El propagandeo, ¿verdad? El propagandeo o la forma de hacer publicidad, ¿verdad? De manera masiva, ¿verdad? Mandarle correos electrónicos que se relacionan con su gusto, ¿verdad? Y que todas estas, digamos, esta condición ha sido determinada por la misma información que nosotros hemos brindado a las redes sociales. Dice que detrás de este fenómeno de interacción social hay un modelo de negocios que hace posible y rentable el servicio de comunicación, entretenimiento o servicios o cualquiera que sea. Es decir, nada de lo que usamos en Internet es totalmente gratis. La venta de datos personales, la manipulación de la información y el intrusivo modo de publicidad, entre otros, ¿verdad? Entre otros aspectos, ¿verdad? Las dinámicas, la masividad o masificación de la información y de la comunicación, o sea, la comunicación, la información en grandes cantidades, ¿verdad? La rentabilidad desde los usuarios, o sea, los usuarios, nosotros como usuarios volvemos rentables una red social, por decir algo. Nosotros volvemos rentable el uso de Google, por ejemplo. Entre más consultas hacemos a Google, Google tiene más posibilidades de mostrarnos publicidad. Y a Google le pagan por la publicidad. Entre más usuarios tiene una red social, más información comparta, más información sobre su estilo de vida, sobre sus gustos, sobre sus preferencias, sobre lo que hace. Entonces, en toda esa información que nosotros compartimos, hace más rentable la red social, ¿verdad? Le estamos dando más información que al final, pues, es comercializada. Y bueno, aparte de la comercialización, también decíamos el uso intrusivo o invasivo de la publicidad. Nos están bombardeando con publicidad. Nos están bombardeando con publicidad que, como lo dije ya hace un ratito, esta publicidad, o estas tendencias son determinadas por nosotros mismos. Dice que la masividad de la información en la comunicación, la rentabilidad de los usuarios, la posibilidad de que los creadores de contenido moneticen sus cuentas. Este es otro de los modelos de negocio, ¿verdad? Que no tiene tanta escalabilidad como la tienen las redes sociales en sí, ¿verdad? Los propietarios de las redes sociales o los que administran las redes sociales, pero también los usuarios tienen la posibilidad de poder generar ingresos, ¿verdad? Cuando somos creadores de contenidos. Entonces, dependiendo de cuántas vistas, de cuántas reproducciones, de cuántos seguidores, de cuántas personas empaticen con nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad? En estas redes sociales, entonces tenemos posibilidad de monetizar y nos pagan por hacer publicidad, ¿verdad? Por hacer publicidad, por jalar personas, ¿verdad? Por eso es que vemos videos en YouTube, a veces videos musicales, que en el pie del video, donde aparece la lista de reproducción, aparece una cinta, ¿verdad? Con un anuncio. Entonces, al que creó o al dueño de ese canal de YouTube, le pagan por anuncios que se publican en sus contenidos o dentro de sus contenidos. Incluso
Existe también la modalidad de anuncios de que a veces el video se pausa, el video se está reproduciendo, el video es pausado y aparece un anuncio de 15 segundos. Y si nosotros le damos un clip, eso tiene más costo todavía. Si nosotros nos vamos a la web del anunciante, todavía la persona que ha permitido ese tipo de publicidad dentro de su canal tiene un poco más de ingreso. O sea que es algo mínimo, pero al tratarse de o sea, al considerar el elemento de masificación o sea, de viralidad, al final podrían ser ingresos considerables, ¿verdad? Dice que dentro de las bondades de la red de Internet 2.0, como ya hemos hablado en la presentación anterior, donde veíamos la dinámica de comunicación, la diferencia entre la 1.0 y la 2.0 es que la 2.0 más o menos permite, ¿verdad? De alguna manera la interacción entre servidores, o serían los proveedores de la información, los que consumimos la información y viceversa, que hay una comunicación bidireccional, aunque veíamos que dentro del protocolo o de la web tipo 2.0, la comunicación no era tan dinámica, sino que es a partir de la 2.5, consideran algunos autores, o de la 3.0, donde ya la comunicación se vuelve inmediata, ¿verdad? Ya aparecen los chats, aparecen un sinfín de servicios, ¿verdad? Donde la comunicación es fácil, ¿verdad? O sea, son segundos para que nos comuniquemos de un punto determinado a otro punto, ¿verdad? Dice que existe la posibilidad de que los usuarios también generen ingresos por sus medios, por medio de un modelo de negocio, dice. Se me puso algo ahí. Un modelo de negocio basado en la información y en el entretenimiento. Más que todo, ¿verdad? Estos canales o estos creadores de contenido se dedican a informar, ¿verdad? O en algunos casos a desinformar. Eso también, ¿verdad? Es considerado, ¿verdad? Y es una de las, bueno, otro autor que plantea estrategias de manipulación y control social, Noam Chomsky, plantea también de que el rompimiento de los paradigmas de comunicación y el surgimiento de las redes sociales también beneficia, ¿verdad?, a las élites de poder en las sociedades para poder desinformar, ¿verdad?, o crear tendencias, ¿verdad?, crear tendencias en una población o desinformar. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad?, son retomados por esas teorías, ¿verdad?, y se puede configurar un tipo a través de estos medios de comunicación modernos, ¿verdad?, virtuales, se pueden considerar como una herramienta de manipulación y de control social. ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, aquí estamos. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto? ¿Algo que les llame la atención y quieran comentarlo? ¿Va quedando claro lo que les estoy diciendo o les estoy hablando en chino? No, bueno, de mi parte todo claro y la verdad que es un tremendo negocio. Ahora cuántas personas viven por dar, en el caso de los influencers, lo que usted mencionaba, que ahora cuántas personas están publicidad a diferentes empresas con el afán de, obviamente, de verdad, de generar, porque esas empresas, ya sea dándoles también de su producto o de lo que ellos promocionan o venden, o les pagan, ¿verdad?, por dar la publicidad a esas marcas. Correcto, así es, ¿verdad? Sí. Y todo va basado en la generación de tendencias, ¿verdad? En la generación de tendencias y la masificación de la información, ¿verdad? Bueno, pasamos, bueno, hablábamos de siempre conectados, decíamos, queremos en esta modernidad líquida, ¿verdad? En esta modernidad tecnológica, todos queremos estar conectados, ¿verdad? Incluso hay empresas de telefonía de que brindan paquetes accesibles, ¿verdad? O por el simple hecho de poseer una línea con esa empresa determinada, tiene acceso a algunas redes sociales. Entonces, esto es parte, ¿verdad? Esto es parte del negocio, ¿verdad? Como les decía, entre más personas conectadas, las posibilidades de ganar son más y los beneficiados, pues, son más, ¿verdad? No solamente son uno, sino que son más. Entonces, dice, la disponibilidad de los servicios virtuales es impulsada por el avance de las tecnologías, es decir, se necesita de un servicio eficiente sin problemas de conectividad y activo todo el tiempo. Esta última parte hace referencia a la disponibilidad, ¿verdad? No solamente la disponibilidad de que nosotros estemos conectados como usuarios, sino que los servicios que están en Internet, los servicios que están en línea, estén siempre activos. Pero ¿qué pasaría si YouTube se cae? Si YouTube se cae, serían, no sé, podrían ser millones los que YouTube dejaría de percibir por el tiempo de que no esté en línea, ¿verdad?
porque la dinámica es así, o sea, vistas, usuarios, conexiones, publicidad y todo eso, al final, pues debe de estar en línea, ¿verdad? Entonces, es así como también otras empresas o otros rubros de negocio tecnológico se ven beneficiadas, ¿verdad? Como por ejemplo el alquiler o la venta de infraestructura digital. Y aquí dicen esta lámina, infraestructura digital. Vamos a entender como infraestructura digital a la parte física, ¿verdad? A la parte física que hace funcionar los servicios en línea. Dice que debido a la demanda de servicio, las empresas que se ven obligadas a invertir en diferentes tecnologías que permitan satisfacer, las empresas se ven obligadas a invertir en diferentes tecnologías que permitan satisfacer las necesidades de sus usuarios. O sea, no nos gusta cuando el video se traba, queremos de que el video fluya. Si estamos viendo Netflix, por ejemplo, o sea, nos molesta de que la película se trabe, como nosotros decimos, que se quede congelada. Entonces, por eso es de que esas empresas invierten en tecnología que permita, ¿verdad?, dar un servicio de calidad. Entonces, así que se generan otros modelos de negocio basados en la venta y el alquiler o en el mantenimiento de tecnologías tanto físicas como virtuales. Dentro de las más, bueno, hay un pequeño rubro, podría decirse de que hay un pequeño rubro de empresas que se dedican solamente a la tecnología física y dentro de su equipo físico dan servicios, ¿verdad?, virtuales. Ya lo vamos a ver de qué manera, y ese es el cloud computing. El cloud computing, dice, o computación a la nube, se refiere a la oferta y prestación de servicios digitales en una red. Es una red de computadoras, pero que no está aquí. Por ejemplo, yo podría ser dueño de una empresa, por decir algo, y necesito de mantener un servicio web en línea, una página web en línea. Entonces, no necesariamente yo tengo que comprar un servidor, que son caros, y conectarlo y pagarle a alguien para que publique mi página web, sino que solamente contrato un servicio de cloud computing o una computadora en la nube. Esa computadora físicamente está en algún lugar del mundo, pero ellos me dan un servicio virtual. Entonces yo accedo a través del internet a esa computadora virtual, que es funciona como que si fuese una computadora física, y en esa computadora virtual yo puedo poner mi servicio de página web, por ejemplo, y publicarlo, ¿verdad? Entonces yo estoy solamente pagando el alquiler de ese equipo virtual, y el mantenimiento pues lo da la empresa, ¿verdad? La empresa a la que yo le estoy pagando. No tengo necesidad de contratar a una persona que le dé mantenimiento al servidor, porque el servidor no lo tengo físicamente, sino que el servidor físicamente está en otro punto del mundo, o en varios puntos, porque también dan ese tipo de servicio de la alta disponibilidad. La alta disponibilidad se refiere la alta disponibilidad se refiere a que el servicio esté siempre activo. Por cualquier razón, puede ser de que un servidor deje de fallar, alguna falla eléctrica, alguna falla en el sistema, automáticamente hay otro servidor que está conectado a él y es un espejo de él. Cuando se dice que es un espejo, se refiere a que tiene la misma información. O sea, esos dos servidores o tres servidores, pueden ser varios servidores, varios nodos, como se le llama en teoría de redes, ¿verdad? Esos nodos que están conectados entre sí, automáticamente cada segundo están replicando la información. Entonces, todos los nodos que estén conectados a esa red tienen la misma información. Cuando un nodo deja de funcionar, automáticamente se pone activo el otro nodo que estaba en descanso, y nosotros no percibimos, ¿verdad?, ese cambio. Y la información que tenemos es la misma. Entonces, son los servicios de alta disponibilidad, y también el servicio de alto rendimiento, y que es parecido, solamente que este se refiere a la capacidad de conectados. Sí, bueno, por ejemplo, un ejemplo, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de que tenían que consultar a una página web si eran beneficiarios de los $300, automáticamente, en cuestión de minutos, ¿verdad? El servidor colapsó, porque las peticiones que el servidor tenía eran demasiadas. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, las empresas, ¿verdad?, o sea, como las empresas de renombre, las empresas que dan este tipo de servicio, ¿verdad?, un servicio de calidad, lo que hacen es tener más de una computadora, más de un servidor activo, y cuando hay un parámetro, ¿verdad?, o una política del servidor, que al tener cierta cantidad de peticiones, pues lo que hace es dividirla a otra computadora, que es un espejo de ella, ¿verdad? Entonces, las computadoras, o sea, es decir, de que hay más de una computadora funcionando a la misma vez, brindando el mismo servicio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el servicio entre la alta disponibilidad y el alto rendimiento. Entonces, dice en la presentación que dice que es un servicios digitales de una red de computadoras que virtualiza diferentes procesos. Virtualizar, ya vimos en uno de las unidades anteriores en las que instalamos Linux de manera virtual,
o sea, dentro de otra computadora. Teníamos una computadora física y dentro de esa computadora que tenía X sistema operativo, nosotros instalamos una distribución de Linux de manera virtual, o sea que esa distribución estaba dentro de del otro sistema operativo, ¿verdad? Que el sistema operativo podría ser cualquiera. Entonces es así como estas empresas, ¿verdad? Virtualizan los procesos, virtualizan los sistemas y es a eso que nosotros tenemos acceso para poder configurar y brindar los servicios que nosotros necesitemos. Esos data centers, como son conocidos, pueden estar en cualquier lugar del mundo y pueden ser accedidos como tal, ¿verdad? Por medio de Internet. Entre los servicios que brinda el Cloud Computing se destaca la publicación de servicios en línea, servicios de espejo, que permiten el alto rendimiento y la alta disponibilidad, lo que les estaba explicando. Es como tener una computadora en algún lugar del mundo a la cual puedo acceder desde la red de Internet en cualquier momento, ¿verdad? Ese es Cloud Computing. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, háganlas, ¿verdad? Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. Cuando está refiriéndose de lo que estaba diciendo de Nayib Bukele respecto a la página, que debe tener como un porcentaje, digamos, el máximo de las personas que se pueden conectar, Correcto. ¿verdad? Por eso Sí. ¿cómo se puede decir? Llegó hasta el límite, ¿verdad? Llegó hasta el límite, excedió los límites de las capacidades las capacidades técnicas, ¿verdad? Del servidor para poder manejar las peticiones, o sea, las personas conectadas. Entonces, por eso es de que el servicio se queda colapsado, o sea, ya no funciona, ya no haya que hacer, se queda como trabado y ya no funciona. Entonces, por eso es de que en ese tipo de servicios, ¿verdad? El servicio de alta disponibilidad y de alto rendimiento. Entonces, si hubiese habido, o creo que después tuvieron que haberlo hecho, ¿verdad? Poner un servicio de alto rendimiento en el que cuando el servidor está cerca de superar la capacidad de personas conectadas, lo que hace es switchar, ¿verdad? El otro servidor para que las peticiones que excedieron sean desviadas hacia ese otro servidor y el servicio siempre esté activo. A eso se refiere. Entonces, algunas de las grandes empresas, ¿verdad? Las empresas más importantes que brindan servicio de cloud computing en computación en la nube, pues por excelencia, ¿verdad? Google, ¿verdad? Google con su plataforma de cloud, en donde tiene múltiples servicios, ¿verdad? Está Amazon Web Service, que es un servicio de Amazon, el Amazon que nosotros utilizamos para comprar, o el mismo Amazon que tiene el servicio de streaming de Amazon Prime TV. También cuenta con su servicio de cloud computing. DigitalOcean es uno de los que cuando no existían Google Cloud Platform y Amazon Web Service ni Azure, de Microsoft Azure, era de los más conocidos. DigitalOcean. Digamos, ventajas y desventajas, ¿verdad? Quizás cuando nosotros vamos a contratar un servicio de cloud, una VPN, como se conoce en el contexto de informática, ¿verdad? Es de considerar las capacidades de los servidores, pero eso también está relacionado con el costo. Un servidor básico podría costar entre los $5 mensuales, un servidor con 1 GB de RAM, con 8 o 10 GB de almacenamiento, con un procesador de 1 GB de RAM, 2 GB de memoria y unos 10 GB de almacenamiento o de disco duro, podría andar costando como $5 mensuales. Y así, ¿verdad? Si nosotros queremos vender un servicio más, pues el precio es mayor. Queremos tener una computadora de alto rendimiento en la nube, donde vamos a dar un servicio por ejemplo, vamos a publicar un servicio de video, de streaming, parecido a Netflix o a Amazon Prime, pues tendríamos que tener una computadora con bastantes recursos, ¿verdad? Entonces eso tiene su precio también, ¿verdad? O sea, va relacionado con el precio. También está Microsoft. Microsoft tiene su servicio de cloud también, Microsoft Azure. Inicialmente Microsoft comenzó virtualizando el servicio, bueno, dentro de su servicio virtualizaba sus sistemas operativos, ¿verdad? De Microsoft, su propia marca, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues, ha venido transformándose y estas 4 marcas que están aquí tienen las 2 opciones. Tienen las opciones de poder virtualizar tanto Microsoft como Linux, pero en su mayoría lo que más se utiliza a nivel de cloud computing es Linux. Entonces, quiere decir de que, bueno, al igual, ¿verdad? No es que quiera decir, sino que al igual, las grandes marcas, las grandes empresas
empresas, sus servidores están en Linux. Por ejemplo, Google, todo está en Linux, Facebook está en Linux, incluso el mismo Microsoft tiene servidores. Incluso Microsoft tiene servidores en su empresa que corren con sistema, o sí, con el sistema Linux, con distintas distribuciones, ¿verdad? Como ya lo veíamos en la parte de la unidad de los, de los sistemas operativos, que Linux es el sistema operativo, pero que dentro de ese sistema operativo pueden existir múltiples o muchas, o una inmensidad, ¿verdad?, de distribuciones, que cada distribución puede tener su propia orientación, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, dice DigitalOcean, dice de que DigitalOcean utiliza el 66.86% de la distribución de Ubuntu, el 18.85% utiliza la distribución de CentOS, que también es una distribución de Linux, y el 12.11% utiliza Debian, así como también el 1.34% utiliza Arch Linux, y un 0.81% utiliza Fedora. Pero en total, toda la gráfica representa Linux, porque todo lo que hemos mencionado, Ubuntu, CentOS, Debian, Arch Linux y Fedora, son distribuciones de Linux, o sea, son sistemas operativos basados en GNU Linux. DigitalOcean. Tenemos a Microsoft con su marca Microsoft Azure, dice que Linux es más rápido, dice, y que es más rápido y más utilizado en la plataforma de Azure, y dice que hay un 60% de imágenes. El término imágenes hace referencia a computadoras virtuales. Del 60%, bueno, ahí se ve, ¿verdad?, de que también utiliza, ¿verdad? Utiliza Linux. Un 60% es un dato bastante elevado, ¿verdad? A pesar de que su marca, pues, o sea, es Microsoft Azure, y comenzó virtualizando solamente sus sistemas operativos diseñados para los servicios en red, como lo son Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, varias versiones de Windows Server que fueron diseñadas pues para esa función, para servicios, ¿verdad? Para servidores. Pero aún así, ¿verdad? Es predominante la distribución de Linux en sus imágenes. Tenemos a Amazon Web Service, que Amazon dice incluso de que ha desarrollado una distribución propia de Linux. O sea, ha desarrollado una propia distribución basada en Linux para su sistema de VPNs o de Cloud Computing, ¿verdad? O sea, quiere decir de que Linux es la distribución, perdón, Linux es el sistema operativo que manda, ¿verdad?, en la nube, ¿verdad? Ahí también está Microsoft con su plataforma de cloud, que también utiliza Linux. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Interesante, ¿verdad? De que Microsoft, ¿verdad?, han tenido sus sistemas operativos propios, utiliza Linux, ¿verdad? En otra parte, a mí me entra curiosidad en la manera que lo que estaba diciendo usted respecto a varios empresas que están en línea, ¿verdad? Más que todo, y también hay una moneda que se realiza bastantes veces, es el Bitcoin, no sé si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Que Bitcoin. el cada ratito ahora en el nivel mundial lo estamos utilizando más que todo, ¿verdad? Sí, la criptomoneda. Hay diferentes criptomonedas, no solamente el Bitcoin. Hay más criptomonedas y las criptomonedas, pues, en realidad no estoy muy familiarizado con los términos de la criptomoneda, pero es, o sea, es una moneda electrónica, ¿verdad?, que se mueve a través de billeteras o billeteras O electrónicas. cuentas electrónicas, perdón. Cuentas electrónicas, correcto, sí. Y el resultado, o sea, digamos, de que como las monedas se obtienen minándolas, ¿verdad? Y en efecto son servidores Linux los que se dedican a minar monedas. Minarlos, pues, minarlos es el término que se ha utilizado para definir esa acción, pero o sea, eso se refiere a que hay computadoras que están en la Big Data, analizando la Big Data, y lo que hacen es resolver problemas matemáticos, y por resolver esos problemas matemáticos obtienen como no sé, como un código, y ese código es denominado como criptomoneda, y que al final, pues, eso sirve como moneda virtual, ¿verdad?, para poder pagar. Sí, hay empresas, incluso aquí en el país, hay empresas, por ejemplo, McDonald's,
recibe pago con Bitcoin y hay más empresas que también reciben pagos con Bitcoin. Pero sí, también toda esa tecnología y todos esos avances también tienden en relación con las NTIC, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Incluso hay un mercado, ¿verdad? O sea, hay un todo Wall Street que se ha diseñado, ¿verdad? De manera virtual, en donde existe venta y compra de ese tipo de moneda, ¿verdad? Incluso hay sitios donde se ven las gráficas del crecimiento que tiene y también de la decaída que tiene. Y, o sea, es otro mundo, pues, o sea, es parte de la tridimensionalidad, ¿verdad? Donde, lo que decía al principio, de que ya no solamente existen las dos dimensiones que nosotros conocíamos anteriormente, sino que hay una tercera dimensión en donde tenemos toda la comodidad que la brindan las tecnologías, ¿verdad? Tecnologías virtuales. Lo más interesante es que esa moneda, se puede decir que puede ser un euro, una lempira, un dólar y todo. Sí, Eso es lo más interesante que se la verdad es intercambian que entre los países y todo eso. Ajá. tiene diferentes maneras de canje, ¿sí? Aunque aquí en El Salvador no, sí hay comercios que reciben Bitcoin, pero no, de manera física no podés extraer, ¿verdad? O convertir la criptomoneda a dólar, por ejemplo, sino que lo hacen a través de bancos internacionales. Hay personas que trabajan con eso y lo hacen a través de otras cuentas de bancos en otros países que sí hacen ese tipo de conversión. Ujú. Sí, es bien interesante eso. Eso está Gracias, relacionado Lee. con la Big Data, sí. Ujú. Bueno, entonces si no hay más preguntas al respecto sobre el concepto de Cloud Computing, ya dijimos de que Cloud Computing, resumiendo, ¿verdad? Es la capacidad de servicios ofertados en la nube, ¿verdad? Basados en las redes de computadoras, o sea, es decir, de que tenemos una computadora en la nube o en algún lugar del mundo a la cual nosotros podemos acceder de manera, bueno, o sea, por la manera, a través del Internet en cualquier momento, ¿verdad? Y a través del cual se pueden hacer múltiples funciones, como por ejemplo publicar un servicio en Internet o hacer muchas cosas más, ¿verdad? Ahí va a depender de lo que se necesite hacer. Uh-huh. Ya vimos también algunas de las marcas, mencionábamos entre las más principales, Google Cloud, Amazon Web Service, Digital Ocean y Microsoft Azure. Si no hay más preguntas al respecto, me quedaría hasta aquí. Y nos veríamos para la siguiente sesión, que sería, creo que es la última, ¿verdad? El siguiente domingo. El domingo 7. Sí, sería nuestra última sesión. Para el domingo 7 de junio. Recuerden las tareas que tenemos pendientes para esa fecha y ya les puse los enlaces correspondientes para que publiquen en la plataforma de la universidad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muchas gracias. Entonces, Lee. Claro, licenciado, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, muy Cuídense. claro. Pasen buenas tardes. Igualmente, cuídese. Feliz fin de semana. Nos vemos en la siguiente Igualmente. sesión. Hasta la siguiente sesión. Hasta luego.